Mira, en ese momento yo estaba como que muy decidido a rehacer mi vida. Tenía poco de haber terminado una relación de esas largas, de las que pesan. Y es que traía la idea fija de empezar de nuevo. Ahora que lo pienso, sé que no fue lo más inteligente de mi parte, porque todavía sentía el golpe, ¿sabes? Me dolía la ruptura, pero me entró esa espinita de no quedarme atrás. Sobre todo porque me enteré de que mi ex ya tenía pareja. Así que entre el dolor y las ganas de no sentirme estancado, andaba yo en ese plan. En ese momento salí con varias chicas, algunas me las presentaron mis amigos y así, pero la verdad no fluía nada, como que no agarraba la onda con ninguna y no me sentía cómodo, sentía todo muy forzado. Pero en eso conocí a Alicia. Ella trabajaba en una pastelería y de hecho la conocí por pura casualidad, porque mi mamá me mandó a comprar el pastel para el cumpleaños de mi papá. Desde que la vi me gustó y ahí mismo empezamos a platicar un poco. Esa fue la primera vez, pero después me dio por pasar por ahí casualmente, aunque la verdad lo hacía con toda la intención de volverla a ver. Total que un día me animé y le pedí su número de teléfono. Empezamos a hablar por WhatsApp y estuvimos así varias semanas. Pero como nuestros horarios no coincidían, no nos habíamos podido ver en persona, todo era puro mensaje. Luego me agregó a sus redes sociales, a Instagram, y por ahí seguimos hablando. Pero entonces noté algo raro. Lo que no me cuadraba era su perfil. Siempre subía fotos de ella sola, puras selfies. Es más, subía como 20 fotos al día de cuerpo completo y en plan muy coqueta. A ver, yo no lo veía mal. Ella me había dicho que era soltera y pues cada quien es libre de subir lo que quiera, ¿no? Pero el ruido me empezó a saltar por otra cosa. Un día me puse a stalkearla un poco más a fondo y me topé con una foto que era diferente a todas las demás. Fue algo que me inquietó. No era la típica selfie frente al espejo. Era una foto en un cumpleaños y salía ella con un niño. Ahí fue donde me quedé pensando. Esa foto ya era de las más viejas que tenía en su perfil. Y fíjate que revisando más atrás me di cuenta de que compartía muchos memes o publicaciones de esas cosas que hablan sobre el embarazo o sobre tener hijos. Ahí fue cuando me entró la duda real de si era mamá o no. A ver, ella me había dicho que era soltera, pero nunca me mencionó que fuera separada y mucho menos que tuviera hijos. De hecho, no había más fotos de niños en su perfil, solo esa foto. Se me hacía muy extraño todo el asunto, pero la verdad es que también me daba un poco de temor preguntarle directamente. No quería incomodarla, tampoco quería que pensara que la estaba investigando, así que empecé a sacarle temas de conversación relacionados con hijos, así como no queriendo, para ver si ella solita me decía algo o me contaba su situación. Por más que yo tocaba el tema por encima, ella no decía que tenía hijos. Ahí fue cuando me empecé a hacer mil ideas en la cabeza. Incluso llegué a pensar que tal vez sí había tenido un hijo, pero que algo malo le había pasado y que por eso ya no estaba con ella. Me daba mucha pena preguntarle directamente, porque creí que si era algo así de triste, iba a ser muy incómodo o cruel de mi parte tocar ese tema si ella no quería hablar de eso. Al final decidí dejar el tema por la paz y no le pregunté nada, simplemente empezamos a salir, nos veíamos los fines de semana, íbamos al cine o a cenar a lugares tranquilos, en un plan muy sano. Y es que mis intenciones eran buenas. Yo lo que buscaba con ella era una relación seria, no algo de una noche o algo pasajero. Después de todo lo que había pasado con mi ex, mi idea era estabilizarme y ver si lo nuestro funcionaba de verdad. Algo que me causaba ruido era que nunca pasaba por ella a su casa. Siempre me decía que nos viéramos en el mismo lugar, en un punto medio, pero nunca me invitaba a su casa. Yo trataba de ser respetuoso y pensaba que tal vez su familia era estricta o simplemente ella no se sentía lista para presentarme a sus papás, pero sí me sentía algo incómodo. Por mi parte, yo sí quería llevarla a mi casa y que conociera a mi familia. Mis papás son de ideas muy tradicionales. Se casaron por la iglesia y siempre han llevado ese ejemplo con nosotros. Mis hermanos y mis hermanas hicieron lo mismo, todos se casaron así. Yo soy el más chico y en ese entonces tenía 27 años. Así que mi familia esperaba que yo siguiera ese mismo camino. Y para ser honesto,
yo también quería eso para mi vida. Cuando por fin llegó ese día que la invité a mi casa, ella se mostró muy renuente. Me sacaba la vuelta, me decía que no, que para qué hacíamos eso. Según ella, esas cosas ya no se usaban y le parecía algo muy anticuado. Me decía que se sentía rara haciendo ese tipo de presentaciones formales porque ya no iban con ella. Yo no lo veía así, para mí era un paso lógico, pero ella insistía en que eso de ir a conocer a los papás era cosa del pasado. A pesar de eso, yo seguía con la intención de formalizar, aunque su actitud me sacaba mucho de onda. Para ese punto, pues ya habíamos pasado varios meses juntos, yo ya estaba muy enamorado, ya habíamos tenido intimidad y pasábamos por todo lo que pasa una pareja normal. Pero yo sí quería ir más allá con ella, darle más formalidad a lo nuestro. El problema era que cuando tocaba esos temas, ella se molestaba conmigo. Me decía que era muy intenso y que no entendía por qué le daba tanta importancia a esas cosas. Yo sentía que me estaba frenando y no entendía por qué. Si se supone que todo iba bien entre nosotros. Bueno, el punto es que un día preparé una cena romántica, todo estaba muy bien y aunque sé que era algo apresurado, me animé y le pedí matrimonio. Para ese punto yo estaba convencido de que ella era la indicada, quería dar ese paso definitivo. Pero en cuanto se lo dije, ella no aceptó de inmediato. Se puso muy seria y me dijo que tenía algo que contarme. Esto me intranquilizó y fue ahí cuando me soltó que tenía un hijo. En ese momento me sentí engañado y muy mal. Ella se justificaba diciendo que no me lo había dicho porque sabía que yo iba a reaccionar mal y que ya le había pasado con otros hombres que la rechazaban por ser madre soltera. Yo no sabía cómo sentirme. Por un lado la amaba, pero por otro estaba entre la espada y la pared. Me puse a pensar en mi casa. Mi familia nunca iba a apoyar una relación así. En mi círculo social no era algo muy común. Y aunque sé que hoy en día es lo más normal del mundo, lo que me dolió no fue el niño, sino que me lo ocultara. ¿Qué clase de mujer oculta a su propio hijo y por tanto tiempo? Yo hubiera estado dispuesto a todo, incluso a enfrentar a mi familia y aguantar lo que viniera con tal de estar con ella. Si me lo hubiera dicho desde el principio, yo me las habría arreglado. Pero el detalle es que me sentía totalmente engañado. Por eso esa noche le dije que necesitaba tiempo para pensar las cosas. En cuanto le pedí espacio, ella se puso muy mal, o al menos eso aparentaba. Me empezó a mandar muchísimos audios y mensajes diciéndome que yo solo la había utilizado y que ella ya sabía que yo me iba a comportar así, que por eso no me había contado nada. Pero la realidad es que no era por eso. Yo sentía que ella lo estaba volteando todo para no hacerse responsable de su mentira. No sabía qué hacer, así que me acerqué a platicar con un amigo. Él estaba en una situación muy similar. Se había casado con una mujer que ya tenía hijos, o sea que él era padrastro. Su consejo fue muy directo. Me dijo que era algo que tenía que pensar muy bien, porque el camino era difícil. Él me explicó que para él había sido un poco más sencillo porque ya venía de otra relación donde también tuvo hijos propios. Entonces ya sabía de qué trataba el tema, pero me hizo ver que mi caso era distinto. Yo nunca había tenido hijos con nadie y prácticamente apenas estaba empezando mi vida en ese sentido. Me dejó pensando en si de verdad estaba listo para saltarme etapas y entrarle a una responsabilidad así, y más con la desconfianza de que ella me lo hubiera ocultado tanto tiempo. Me sentí mal como por una semana, pero no pude evitarlo y terminé buscándola para hablar. Quería que aclaráramos las cosas. La cité y nos vimos en un motel, porque pues la idea era como tener esa reconciliación y estar tranquilos y hablar sobre el tema. Ahí le dije que necesitaba que fuera totalmente sincera conmigo, que ya no nos ocultáramos nada si íbamos a empezar de nuevo. Yo le aseguré que la aceptaba con su hijo y que estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, incluso a mi familia. Fue entonces cuando ella se empezó a sincerar de verdad, pero de una forma que yo no esperaba. Me confesó que los primeros 2 meses de nuestra relación, ella todavía estaba con su expareja. O sea, mientras salía conmigo, ella seguía viviendo con el papá de su hijo. Como me lo estaba diciendo en un momento de sinceridad, ella esperaba que yo simplemente lo entendiera, pero yo no sabía ni cómo reaccionar. Una vez más, me sentía totalmente frustrado. En cuanto ella vio que me molesté,
y que no me estaba cayendo nada bien lo que escuchaba de ella, me volteó la jugada. Empezó a decirme que yo era un tóxico. Me reclamó que para qué le pedía que fuera sincera, si al final no iba a aceptar las cosas que me estaba contando. Según ella, se supone que estábamos hablando bien y que yo no tenía por qué ponerme así. Yo me quedé frío, ya no sabía ni qué hacer ni qué decir. Me pedía honestidad, pero la usaba para confesarme una traición y luego hacerme sentir culpable a mí por enojarme. Después se puso a llorar y me aplicó la misma de siempre, que ella ya sabía que la iba a rechazar y que ya le había pasado en otras ocasiones. Empezó a decirme que su ex esposo la maltrataba, que la golpeaba y que yo no tenía idea del miedo que ella le tenía. Pero mientras la escuchaba, yo no podía evitar pensar en todas esas cosas que no tenían sentido. Si tanto miedo le tenía a este tipo, ¿cómo es que se atrevió a iniciar una relación conmigo aún viviendo con él? Y lo que más me pegaba, si tanto quería a su hijo, ¿cómo es que se podía ver conmigo a deshoras? Pasábamos noches enteras juntos, andábamos en la calle como si nada. Yo me pregunto, ¿y dónde dejaba al niño? ¿Con quién se quedaba? No entendía cómo podía descuidarlo tanto por andar conmigo. Y eso me hacía dudar de todo lo que salía de su boca. Ya no quise discutir más. Me di cuenta de que no iba a llegar a ningún lado. Así que simplemente empecé a alejarme. Dejé de buscarla y ya casi no le hablaba. Ella, por supuesto, se dio cuenta y empezaron los reclamos. Me decía que yo era un desgraciado y que nada más la había usado, pero lo peor fue que empezó a quemarme con mis propias amistades. Se puso a buscar amigas mías, personas que yo mismo le había presentado y que ella solo conocía por mí, para hablarles pestes de mi persona. Les decía que yo era un machista, que solo la había utilizado y mil cosas más. Llegó a robarme mi perfil de Facebook. Ella utilizaba mi cuenta para acosar a otras chicas que eran conocidas mías. De repente en persona me veían y me reclamaban cosas que, oye, te pasaste lo que me dijiste el otro día por Facebook. Y yo la verdad es que no entendía nada. Como yo casi no usaba mi cuenta, pues no me había percatado de lo que ella estaba haciendo. Fue muy frustrante ver cómo intentaba ponerme en contra de mi propio círculo, cómo se hacía pasar por mí y no me imagino qué tantas cosas más hizo. Ella trató de voltear la historia para hacerme quedar mal, después de que yo fui quien resultó engañado. Para ella yo siempre fui el malo y el villano de la historia, mientras que ella se quedó en el papel de víctima. Y así es como la cuenta hasta el día de hoy. Ya han pasado 2 años y medio de esto. Y aunque ya tengo una nueva relación, ella no me deja en paz. Incluso ha llegado al grado de mandarle mensajes a mi novia para decirle cosas de mí que no son ciertas. Me molesta muchísimo que después de tanto tiempo ella siga con el mismo tema, subiendo indirectas a redes sociales y tachándome de machista o diciendo que la rechacé solo por tener un hijo, cuando la realidad fue su falta de honestidad. Aunque ya la tengo bloqueada de todos lados, después de que ella me robó mi cuenta de Facebook, yo tuve que abrir otro perfil. Se las ingenia para crear perfiles falsos, agregarme y tratar de tenderme trampas, haciéndose pasar por otras mujeres para coquetearme, a ver si caigo. Y me encontró y así se la pasaba. Es desgastante que siga molestando a mi pareja y tratando de arruinar mi vida con una historia que ella misma manipuló desde el principio. Gracias por escucharme y esta fue mi historia. Bueno amigos, esa es la historia de hoy. Yo soy Saúl Robles y como saben, aquí contamos las historias de los suscriptores para aprender un poco de lo que nos pasa en el día a día. La historia de nuestro amigo nos deja una reflexión muy importante. La honestidad no es negociable. A veces por miedo a que nos rechacen, ocultamos verdades fundamentales, pero lo que no entendemos es que el rechazo no suele venir por la situación personal, sino por la mentira. Nuestro suscriptor estaba dispuesto a amar, a ser padrastro y a enfrentar a su familia, pero lo que no pudo aceptar fue que le construyeran una relación sobre una base de engaños. Como consejo, si van a empezar algo con alguien, háganlo con las cartas sobre la mesa desde el primer día. Quien te va a querer, te va a aceptar con tu paquete completo, con tu pasado y con tus responsabilidades. No trates de enamorar a alguien a base de omisiones, porque el amor que nace de una mentira tiene fecha de caducidad. Si estás pasando por una situación similar, donde una expareja te acosa, crea perfiles falsos o contacta a tu familia y amigos cercanos para hostigarlos,
o se hace pasar por ti, como en este caso, ya seas hombre o mujer, debes saber que en México esto es un delito. No tienes por qué aguantarlo. Aquí te dejo información para que sepas lo que puedes hacer. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta este contenido, suscríbete, déjame un buen like y los leo en los comentarios. Nos vemos en una siguiente historia en un próximo video. Adiós.